Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, Querido chegamos a mais hermano, um querida tutorial do Alimento hermana, Diário. querido amigo, querido amiga, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en la serie Palabra, Vida y Edificación, ahora en la parte 2, el Evangelio de Juan. Este es el libro 2 y el libro 2 E a semana 4. Semana 4 é o bom y pastor la semana número 4. vida Semana 4 es el buen pastor, da su vida por las ovejas. Entonces, na semana vamos a mirar un poco aquí en la semana número 4 de este volumen. Eu ¿Está bien? gostaria hoje de ler versículos com vocês. A mí me gustaría hoy leer versículos con ustedes. O autor, En esta semana, el autor, nuestro querido hermano Pedro Don, él nos dio para variar, geralmente muchas referencias bíblicas para variar. ler todas com vocês. Generalmente son muchas referencias y muchas veces no podemos leer todos con ustedes en el tutorial. Esperamos que ustedes, al leer el alimento diario cada semana, lean estas referencias porque Él quiere Fundamentar dar un fundamento, palavra. nos fundamentarnos en la palabra. Entonces, en la palabra de Dios es importante ustedes tener los versículos de la Biblia que dan fundamento a esta palabra profética. Entonces, Él se toma un buen tiempo, primero, allí Tantas porções. buscando, entregándonos a nosotros tantas porciones. Entonces, nosotros vamos. Hoy voy a leer algunos versículos con ustedes. De João capítulo 10. La referencia bíblica la base de hoy es Juan capítulo 10, del versículo 1 al 18. Mas antes de entrar Va a concluir entonces con esto el capítulo 10 de Juan. Pero antes de entrar en el capítulo 10, levou para el autor, ainda pro él finalzinho do capítulo nos 9, llevó capítulo 9 aún al final del capítulo 9. tratou da En el capítulo 9, ustedes saben que para no versículo es la sanidad de aquel ciego de nacimiento. eu vinha Ahí en el versículo 39 dice así: que os que não veem dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. para Entonces el Señor Jesús, Él vino para definir, para establecer un marco en la historia de la humanidad, en la relación del hombre con Dios. ele deixou aqui Entonces, pessoas quando Él mencionou essa dejó aquí a las personas cuando Él mencionó esta palabra. num ambiente El deseo del Señor es dejar a las personas un ambiente de elección. Tiene que elegir, no puede quedar sobre el muro. O usted está del lado del Señor o usted está del otro lado. em Gênesis Entonces, este es el mismo principio que el Señor usó en Génesis. Cuando Él, aquel jardín del Edén, colocó el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal para que el hombre pudiese escoger el árbol de la vida. de ter a opção A pesar desejo de tener la opción del árbol del conocimiento del bien y del mal, el deseo de Dios era que el hombre escogiese el árbol de la vida. Pero, infelizmente, ustedes saben la historia, el hombre optó por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, una vez más, el Señor nos viene a mostrar que Él vino a este mundo para juicio. O sea, para definir las cosas, a fin de los que no ven, vean, y los que ven se tornen ciegos. Entonces, infelizmente, algunas personas creyeron que estaban viendo en aquella época que Jesús estaba aquí, pero ellas eran ciegas. Algunos de entre de los fariseos que estaban cerca de él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? se fossem Versículo 41. Le respondió Jesús, si fuesen ciegos, mas porque agora dizem no tendrían ningún pecado, pero por causa que ahora decís, nosotros vemos, está en vosotros vuestro pecado. ambiente Entonces aquí, en este ambiente de la sanidad, del ciego, infelizmente estas personas creían, los fariseos creían que
tenían claridad, tenían una visión clara de todas las cosas, pero ellos eran en verdad ciegos. Ahí el hermano Pedro aprovechó y nos llevó a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que nos muestra a nosotros cuando el hombre quedó ciego, el hombre natural quedó ciego. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Cuándo esto sucedió? Cuando el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ahí nosotros tenemos que ir a Génesis capítulo 3, versículo 5. Vamos a ver. Por eso que son muchos versículos. Quiere decir, solo voy a leer algunos con ustedes hoy. Capítulo 3, versículo 5. Nos dice así. Ustedes saben que antes del capítulo 5, del versículo 5, voy a leer el versículo 1. Aquí se menciona, después del capítulo 2 de Génesis, que es todo maravilloso, el capítulo 1 y 2, entra el capítulo 3, ahí nosotros tuvimos un problema a partir del capítulo 3 de Génesis, que aquí fue cuando el hombre se apartó de Dios, se desconectó de Dios. ¿Por qué? Por la influencia de la serpiente que representaba a Satanás. Entonces en el versículo 1 dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, cuando la serpiente hizo esto, ella sembró duda y llevó a la mujer a un ambiente que Dios no quería que el hombre viviese, en aquel ambiente mental del alma, de la vida natural. Entonces, muy bien. Entonces fue sembrada la duda. Quiere decir, Dios dijo una palabra. Cuando Dios habla es para obedecerlo. No tenemos que cuestionar nada, pero ahí Satanás, él vino para sembrar dudas. Ahí en el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y del mal. Vean aquí que es un engaño, es una ilusión que la serpiente está vendiendo para la mujer. En el caso aquí, entonces, y vio la mujer que era el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces aquí abrirle los ojos, en verdad, ellos creyeron que estaban viendo al tomar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la semilla del pecado entró en el hombre. Y en ese momento, entonces, en verdad, ellos se tornaron ciegos. Y la pregunta que el autor nos dejó a nosotros al leer esta porción aquí es: ¿usted quiere ser curado? Juan capítulo 9, nosotros vemos la cura de un ciego de nacimiento. Todos nosotros cuando nacemos en pecado. Ya nacimos ciegos espiritualmente. Entonces la pregunta es: ¿quiere ser sanado? Entonces, ¿cuál es el secreto para yo y usted ser curado? Y los fariseos necesitaban en aquella época de Jesús. Ellos era percibir que eran ciegos y no creer que estaban viendo todo. Entonces, reconocer la ceguera es el secreto. Si nosotros reconocemos, nosotros vamos a dar oportunidad que el Señor nos cure. Y ahí el autor nos llevó a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Aquí dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Vean aquí el hombre necesita escoger. Dios coloca delante del hombre estas dos situaciones. En verdad, aquí el versículo 29
Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Entonces, el hombre necesita elegir, escoger. No hay neutralidad. No hay neutralidad. Capítulo 12, versículo 5. Sino que al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y hallaréis. Versículo 8. No haráis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Entonces, el ambiente donde el hombre no está del lado de Dios, está en un ambiente sin rumbo, sin dirección. Cada uno hacía lo que quiere, de acuerdo con su punto de vista, su idea, en sus pensamientos. Todo esto natural. Entonces, es este el ambiente que no existe el gobierno de Dios. Cuando el hombre hace en sí, por sí mismo y para sí mismo. Esta era la situación de los fariseos en aquella época. Con aquel ciego de nacimiento fue curado. Y vamos a ver un poco en Lucas capítulo 18. Esto aún al final del capítulo 9, antes de entrar en el capítulo 10 de Juan. Entonces, Lucas capítulo 18, nosotros tenemos una parábola. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. Entonces, esto es muy común. Algunas personas se consideran justas y desprecian a otras. Es exactamente esto. Era lo que hacían los fariseos de aquella época y escribas. Creían que eran mejores que todos los otros. Entonces, Jesús usó esta parábola para arrojar luz a ellos. Dos subieron al templo para orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces vean que esta persona estaba llena de sí mismo. Esta es la condición de una persona ciega espiritualmente. Ayuno 2 veces, decía, a la semana, y doy diezmo de todo lo que gano. El publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Miren, esta persona, ella reconocía su condición. Ella no llegó de una manera arrogante delante del Señor. Ella llegó de una manera humilde. Entonces, esto, nosotros entendemos cómo es importante reconocer nuestra condición, reconocer nuestra ceguera. Él se golpeó en el pecho y dijo: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, que el Señor use esa palabra de esta semana para iluminarnos, para mostrarnos nuestra verdadera condición. Y en verdad, esta fue la base para el capítulo 10 de Juan. Entonces, el capítulo 10 que trata esta semana, el buen pastor da su vida por las ovejas, es el tema de esta semana. Entonces, aquí en el capítulo 10, aquella persona que fue rechazada por los fariseos es aquel ciego de nacimiento que fue curado por el Señor y fue rechazado por la religión, por los que se creían temientes a Dios, seguidores de Dios. Eran religiosos, vivían apoyados en la ley. Esta persona que fue rechazada
este ciego de nacimiento que fue curado por el Señor entonces abrió una puerta para él. Entonces, el capítulo 10 de Juan nos muestra esta puerta abierta para aquellos que reconocen su condición, que reconocen que eran ciegos de nacimiento, que fueron curados por el Señor. Ahora tienen un ambiente, tienen un lugar para donde pueden vivir en la presencia del Señor. Entonces, por eso el título, El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahí el capítulo 10 de Juan, el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces, es importante el discernimiento aquí de las ovejas. Entonces, por eso que el Señor va a ayudarnos aquí. Pero el que entra por la puerta, él es el pastor de las ovejas. Entonces el ladrón viene por un lugar oscuro. Él no entra por la puerta, porque él no es el buen pastor. El buen pastor, él entra por la puerta. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces, muy precioso esto. El portero abre. Es importante, cuando nosotros oímos la palabra, necesitamos abrir el corazón para la palabra. Deje que la palabra entre en su corazón. Las ovejas oyen su voz. ¿Cómo oímos la voz del Señor hoy? Por la palabra profética que es siendo hablada. Y Él llama a las ovejas por su propio nombre. Dios tiene una palabra especial para usted. Él lo llama a usted por su nombre. Él sabe quién es usted. Él le conoce a usted. No tiene que esconderse de Dios. No crea que Dios habla con otra persona. No, está hablando con usted. Él sabe su voz y Él te llama por tu nombre. Y las conduce afuera. En verdad, este aprisco aquí, disculpe, este aprisco, el autor nos ayudó a entender que este aprisco es, en verdad, la ley que fue usada por Dios como una tutela, como un tutor, como un ayo, para guardar al pueblo de Dios hasta la llegada de Cristo, que es la realidad de todas las cosas. Entonces, cuando llegó el pastor, no hay necesidad más de este lugar donde las ovejas estaban guardadas, este aprisco. Este pastor llegó para poder sacarnos del aprisco. Él es nuestro. Hasta hay un himno que dice, nuestro maravilloso pastor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Para usted seguir al Señor, tiene que reconocer la voz del Señor, discernir la voz del Señor de otras voces. La voz del Señor es aquella que siempre viene a suplirlo, animarlo, darle alegría, darle paz. Cuando coloca duda en su corazón, lo deja triste, y fue igual que hizo con Eva en el jardín del Edén. La dejó, aquel matrimonio lo dejó abajo. El Señor fue a encontrar con ellos para hablar con ellos, para conversar durante el día. Y ellos se escondieron del Señor. Quiere decir, no había más ambiente para quedar allí. Entonces el ladrón hace este trabajo de entristecer, de colocar la semilla de la muerte en usted. Entonces usted necesita discernir la voz del pastor. Ella produce vida, genera vida. La palabra profética, cuando usted entra en ella, se sumerge en ella, ella genera vida. Esto va a llevarnos a reconocer cada vez más la voz del pastor. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Que Dios nos guarde su corazón y mi corazón de la voz de los extraños. Jesús dijo esta palabra, pero ellos no entendían qué era lo que le decía. Gracias al Señor, hoy nosotros estamos entendiendo todas las cosas que nosotros hemos pasado. Nosotros entendemos que siempre hay alguien queriendo
distraerte, sacarnos de la dirección, sacarnos del camino del Señor y impedirnos oír la voz de nuestro verdadero pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. El Señor llegó como la realidad. Muchas personas se apoyaron en la ley y terminaron siendo distraídas y comenzaron a distraer a otros. Por eso engendró el judaísmo, la religión judía, y se tornó una prisión, un aprisco para el pueblo de Dios. Y el Señor necesita libertar al pueblo de esta condición. Y el Señor está libertándonos de esta situación. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Amén. Entrará saldrá y hallará pastos. Nosotros no fuimos hechos para vivir presos en un aprisco. Nosotros fuimos hechos para vivir de manera libre. Después el autor lee otros textos para que nosotros podamos ver en Gálatas. Nosotros somos libertados para libertad. No vamos a dar la libertad para dar ocasión a la carne, sino es para disfrutar del Señor, para comer. Entrará y salirá y encontrará pastos, comida nueva, fresca. No es para estar preso allí creyendo que debe comer solo aquella cosa vieja. El autor lo llamó de comida enlatada. El Señor quiere darte alimento fresco para ti. El Señor es un buen nutricionista, nuestro pastor. Él sabe lo que alimenta a las ovejas, lo que produce vida en la vida de las ovejas, que da nutrientes, que da sentido para la vida de las ovejas, que da alegría a ellas. Este es el pasto. Gracias a Dios Él está dando la palabra. Por eso el autor nos quiere dar siempre la fundamentación de la palabra, de todo lo que Él habla, para que nosotros entremos en esta palabra, inmerjamos en la palabra. Ser como niños, los adolescentes, cuando reciben la palabra, ellos reciben sin cuestionamientos, ellos son obedientes. Ellos sumergen en la palabra, hacen transcripción de la palabra. Ellos producen gritos de guerra. Es muy rico esto. Nosotros tenemos que aprender con ellos, ser nuevos, jóvenes espiritualmente y no envejecer. Entonces el buen pastor vino para dar la vida por las ovejas. Versículo 10. El ladrón, claro que aquí el autor nos llevó para varios otros textos bíblicos que nosotros no tenemos tiempo de citar y leerlo con usted. ¿Está bien? El versículo 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta diferencia es muy nítida. El ladrón es el mercenario y del pastor. Entonces el pastor da vida, Él entrega su vida, Él se da, Él se dona, la vida divina, hasta la vida humana. La vida humana que Jesús tenía, Él la dio, lo entregó por nosotros, para que nosotros tuviésemos no solo la vida divina que estaba en Él concentrada, sino que Él nos dio para tener una vida humana, un padrón elevado. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Aquí está el título de esta semana. Versículo 12. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata a las ovejas y las dispersa. Entonces, el mercenario, el ladrón, el enemigo de Dios, él no tiene ninguna relación de vida orgánica con las ovejas. Él no tiene ningún compromiso con las ovejas. Él no es el pastor. Él no es el cuidador. Él no dio su vida por las ovejas. Él no da la vida por las ovejas. Él solo las usa, aquel ambiente, para poder promoverse. Pero entonces, cuando vino el lobo, él se va, abandona las ovejas y el lobo viene y las arrebata. Esto sucede mucho. Usted es entristecido, usted es desanimado. No siga la palabra profética. Vaya a vivir su vida. Va a buscar a Dios solo. Ahí el lobo viene
y despedaza a muchas personas que se apartan de la fuente del suplir que viene por medio del pastor verdadero que el Señor nos ha dado en nuestros días. Entonces el Señor Jesús era el buen pastor y el Señor hoy también ha levantado sus cielos para alimentarnos con su palabra. El mercenario no huye porque es mercenario y no tiene cuidado con las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a las ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Él quiere hablar esto. Entonces, aquí usted tiene vida Zoe, tiene la vida humana, así que Él da su vida por las ovejas. Él quiere que las ovejas tengan una unión de vida orgánica con Él, sean cuidadas, sean alimentadas, sean de hecho apacentadas, crezcan y desarrollen su vida espiritual en su vida humana. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traerlas, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que el Señor habló en este ambiente, Él estaba más con el pueblo judío. Entonces estas otras ovejas, el Señor se refería al pueblo gentil. Gracias a Dios, el Evangelio llegó hasta nosotros. Entonces nosotros no hacemos parte de este pueblo de Dios originalmente, pero el Evangelio nos alcanzó. Entonces hoy nosotros estamos bajo también del pastoreo del Señor. Amén. Entonces, ahí aún tengo otras ovejas no de este redil, aquellas también debo traerlas, y oirá mi voz, que hará un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, cuando el Señor, Él dio su vida por nosotros, Él dio espontáneamente. Entonces, Él podía no dar, Él tenía este derecho, pero Él quiso donarse por nosotros. Nadie iba a quitar la vida del Señor de una manera brusca y violenta. Él entregó, Él dio. Entonces, este es el sentimiento del Señor. Este es el amor del Señor por nosotros, por su pueblo, por la iglesia. Él es un Dios dador, es un Señor dador. Este es el buen pastor que da su vida por las ovejas, y que yo y usted seamos también tengamos este mismo espíritu del buen pastor, dejando lo nuestro para predicar el Evangelio, orar por las personas, tener una práctica muy buena que nosotros hablamos y repetimos. El autor siempre nos ayuda. Es una práctica. Usted va a las calles y dice, ¿puedo orar por usted? Al hacer esto, lleve libros para alimentar a las personas con la palabra profética, libros que contienen la revelación de la palabra, la revelación del Evangelio del Reino. Lleve también el panfleto de la inmersión para usted poder orar con las personas. Ore con ella sobre la palabra y no sobre el sentimiento de ella, que ella cree que precisa, ni sobre su propio sentimiento, sino sobre la palabra, que usted va a ver los milagros que van a suceder, cosas sobrenaturales. Las personas van a ser sanadas porque ya están siendo curadas. Tenemos testimonios maravillosos de muchas curas, milagros, muchas cosas sobrenaturales sucediendo en la vida de las personas. Todo esto por causa de la palabra, porque la palabra hace la obra del Señor. Este buen pastor da su vida por nosotros. Él da la vida hoy en la práctica por medio de la palabra dispensada para nosotros, que nosotros también podamos llevar esta palabra a otros. Es bueno, usted está satisfecho, estar alegres porque está al cuidado del pastor. Pero esto no es suficiente. Nosotros también tenemos que cuidar de tantas personas que el Señor nos confió a nosotros. ¿Está bien? Entonces vamos a dejar que el pastor que está en nosotros actúe y alimente a las personas y dé vida a las personas y le dé lo que las personas necesitan. Que el Señor los bendiga.